a equipos electrónicos o hacerlos propensos a fallas. Muchas gracias. Chicos, no se olviden avisarme para grabar, por favor. Ya me había olvidado de grabar. Ahora sí estamos. Ok, aquí estamos hablando de las sobretensiones. Gracias, Lander. En las sobretensiones nos mencionaba Lander que, por ejemplo, nosotros estábamos utilizando un taladro en la casa. Entonces, se utilizaba y cuando se apagó, toda nuestra casa fue como que sintió un golpecito de energía. A veces es como que las luces hacen, como que aumentan un poquito su intensidad. Bueno, ¿por qué sucede esto? Hablábamos un poco sobre los grifos. ¿Se acuerdan cuando les dije que todos los grifos los teníamos, si los teníamos todos abiertos, la intensidad del agua iba a ser menor? Bueno, la cosa es que si tenemos uno de los grifos más cercanos a la toma eléctrica, a nuestra cañería principal, digámoslo así, y nosotros lo tenemos muy abierto, al momento de cerrarlo, todo el agua se va a distribuir en el resto de los puntos donde estamos utilizando el agua. Lo mismo sucede con la energía. Si nosotros estamos consumiendo gran cantidad de energía en un punto, al momento de desconectar ese punto, toda la energía se va a disipar entre todos los, se va a dispersar y repartir entre todos los otros puntos que se están utilizando. A esto lo vamos a llamar sobretensión. ¿Ok? Entonces, esta situación no tiene que darse muy a menudo porque puede llegar, por favor, el que está con nombre de SMA, podría identificarse uno, y dos, podría apagar su audio, please. Ok, sigamos. Estos picos no tienen que suceder muy a menudo porque pueden llegar a dañar nuestros equipos, ¿no? Estas sobretensiones. Prosigamos. Picos de tensión. Un voluntario para leer. Yo, profe. Yo, profe. Carol, adelante. Picos de tensión. Son abruptos aumentos de la tensión. Son abruptos aumentos de la tensión de una fracción de segundo que pueden quemar los equipos conectados sin protección. Los picos pueden producirse por relámpagos o cuando se restaura el suministro eléctrico después de haber sido interrumpido. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí hablábamos sobre los relámpagos. En nuestra imagen podemos notar un poco acerca de lo que sucedería, ¿no? ¿Por qué llegaríamos a tener este pico de tensión? El relámpago puede caer directamente sobre un árbol y como nosotros tenemos una conexión a tierra, puede viajar a través de la tierra hasta nuestro sistema. Ese es uno. El impacto puede haber sido en nuestros cables que llegan directos hasta la casa. Y otra es que esté muy cerca, la caída pueda ser muy cerca, ¿no? También podemos tener acoplo de radiación, pero eso no sé en qué momento se podría dar, ¿no? Dado que nuestra casa es un estado fijo y no tenemos ningún tipo de artefacto, a no ser que vengan los aliens, me imagino yo, ¿no? Ok, acoplo de radiación. Y aquí sí, es muy probable que con estos picos se nos dañe nuestro sistema. Cuando hay cortes eléctricos de energía, por ejemplo, se cae algún borracho se chocó contra el poste de luz que está cerca de nuestra casa, que nos llevaba la energía. Eso va a hacer que abruptamente se nos corte nuestra electricidad. No es un corte programado que avisa la creciente. Por ejemplo, se cayó un árbol sobre el tendido eléctrico. Eso va también a hacer que tengamos un corte de energía. Al momento de la restauración, si es que llegara a conectarse, a veces el corte de energía es una pequeña falla y al momento de restaurarse vuelve toda la normalidad. Ese golpe de energía tan directo daña nuestros equipos. ¿Qué se puede hacer? Si tenemos tormenta eléctrica, es recomendable bajar los térmicos o desenchufar los artefactos
que tenemos enchufados, que usualmente utilizamos, ¿no? Por ejemplo, los refrigeradores. Por si acaso, como dato, el refrigerador y todos los equipos de freezer, si están bien cerrados y no son abiertos, pueden aguantar, pueden contener la misma temperatura hasta 8 horas, ¿ya? Están perfectamente aislados para esto. O sea que si ustedes durante una tormenta que va a durar 1 hora, 2 horas, en el peor de los casos, una tormenta eléctrica donde se están escuchando los truenos, donde hay rayos y se ve que se ilumina el cielo, y sentimos que la tormenta está sobre nosotros o los rayos están cayendo muy cerca de nosotros, entonces seamos prudentes y desenchufemos estos equipos o sencillamente bajémosle el, ¿cómo se llama? El Térmico. térmico, gracias. Entonces, eso va a hacer que nosotros protejamos todo nuestro sistema. Entonces, no vamos a tener este problema, incluso cuando tengamos algún apagón de la CRE o algún apagón por algún problema técnico, podemos bajar nosotros nuestro térmico y eso va a evitar que cuando se restaure la luz en toda la zona, nosotros no tengamos ningún electrodoméstico quemado. Cuando esto sucede, por ejemplo, tengo entendido que la CRE ayuda a reponer algunos electrodomésticos si es que se llegaran a quemar. De todos modos, estos tienen que ser evaluados y pasan por un proceso, y tampoco es que entonces se nos quemó hoy día nuestra tele, mañana la vamos a tener de vuelta. No, esto tarda por lo menos unos 4 meses, 3 meses. Sabemos que existe burocracia dentro de cualquier empresa y ellos van a analizar si realmente sucedió a raíz de un problema que generó la CRE, digamos así. Así que no arriesguemos. Creo que todos estamos felices y con lo que nosotros vamos logrando y consiguiendo para nuestros hogares, lo utilizamos de manera correcta. Así que, bueno, estos consejos que les doy, espero que los puedan aplicar más adelante. ¿Alguna duda con esto? Aprovechen, aprovechen. Prosigamos. Lo más correcto, entonces, licenciada, es mejor, mejor sacar los enchufes, ¿no? Cuando haya tormenta, todas esas cosas. Sí, si no necesitas, por ejemplo, si no es Vaya. imprescindible que utilice electricidad, por ejemplo, puedes bajarle el térmico, no hay problema. Pero, por ejemplo, a mí me tocó un momento de apagón en el que no tenía batería en mi celular, necesitaba comunicarme, entonces yo lo que hice fue desenchufar los artefactos más caros y conectarme a mi celular. Entonces sí podés jugar con eso, ¿no? Puede ser que desenchufes tu televisor, tu refrigerador y tu aire acondicionado, que son las cosas que, o sea, si se te queman te va a doler muchísimo, entonces, y utilizar el resto de la corriente. Pero tenés que saber que también tenés el riesgo de que si estás utilizando tu celular conectado, puede llegar a haber este pico de tensión y puede llegar a lastimarte, ¿no? Puede llegar a lastimar tu teléfono, tus equipos, y también si vos lo estás utilizando puede llegar a dañarte físicamente. Por eso es que no tenemos que utilizar el celular mientras está conectado, ¿no? ¿Alguna otra Gracias. duda? De nada. ¿Alguna otra duda? Nada. Profe, Sí. una pregunta sobre los térmicos que hay en los postes, esos grandes. Ujú. ¿También sería un pico de tensión cuando revientan o explotan? Sí, precisamente puede haber ahí una sobrecarga de la tensión, puede haber también un fallo eléctrico, puede ser que incluso ellos hayan tenido ahí adentro un cortocircuito, un mal manejo por parte de los operarios. Entonces, o sea, este tipo de elementos son revisados directamente por la empresa proveedora de la energía, pero sí, puede que estos mismos equipos exploten y al mismo tiempo eso va a hacer que nosotros tengamos un corte de energía muy abrupto. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, por lo menos unos 3 meses, cada 3 meses explotaba más o menos ese tipo de Muy buena totalmente, observación. toda la cuadra totalmente quedaba sin luz.
Muy buena observación. También sucede cosas así en mi zona. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona donde hay bastantes casas es una instalación eléctrica nueva, pero de todos modos no abastece para los días de lluvia, por ejemplo. No llega a abastecer no llega a abastecer el suministro eléctrico. Entonces sí, nosotros también tenemos problemas de que se quema ¿cómo se llama? Ay, espérate, se me fue el nombre. Se nos quema todo el aparato TS, ¿no? Que es el que nos reparte la energía a todos. Nos da la... Ay, se me fue toda la idea. Bueno, no sé si quedó respondida, Antonio, tu pregunta, tu duda, tu comentario. Sí, quedó respondida. Ok, perdón. Sigamos. Hablemos un poco sobre las caídas de tensión. Después voy a leer el chat, por favor, para que podamos, sigan si quieren anotando ahí sus dudas y al final las vamos a leer si les parece, ¿ya? Caídas de tensión. Un voluntario. Yo, profe. Antonio, adelante. Caída de tensión. Son Yo- supuestos a la sobretensión y consiste en una disminución a la tensión normal. Pueden ser causadas por pérdida en la red eléctrica o por una gran demanda, como la que ocurre en verano, el problema de suministro eléctrico más común. Muchas gracias. Esto es lo que les comentaba, por ejemplo, en mi zona, cuando tenemos 36 grados centígrados, nosotros usualmente tenemos el problema de que existen bajones en la energía. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque de repente nuestros aires acondicionados como que se desconectaran y vuelven a conectar en el mismo segundo. ¡Tin, tin! Los refrigeradores dejan de sonar y vuelven a sonar. Las luces bajan su intensidad y vuelven a su estado normal. Entonces esto significa que la cantidad de energía que ha llegado de los 220 voltios en realidad se bajó la línea que yo les había marcado acá, ¿no? No está al mismo nivel. Y sí, esto puede llegar a dañar seriamente nuestros equipos si es que es muy seguido. Si nosotros estamos notando que hay bajas de tensión muy seguido, también es prudente que desconectemos nuestros equipos o desconectemos nuestro sistema completo, porque puede llegar a sufrir, a quemarse, ¿no? Y ¿Por qué llega a quemarse, profe? porque cuando se restaura, puede llegar a suceder este problema, ¿no? Nuestros equipos necesitan cierta cantidad de energía para funcionar. Entonces, si nosotros les estamos quitando y poniendo, quitando y poniendo, quitando y poniendo la energía, nuestro sistema va a sufrir cierto daño siempre. Y al momento, si tenemos una fluctuación para abajo, también puede llegar a haber una fluctuación para arriba. Entonces, es mejor evitar que haya este tipo de cosas, ¿no? Sí puede llegar a sobrecalentarse demasiado ya que tenemos estos cambios y ahí es que puede llegar a quemarse, ¿no? No sé si respondí tu duda. Sí, profe, gracias. Ya, Randy, ok. ¿Alguna otra duda con esto? Ok, aquí también me gustaría comentarles acerca de que una vez tuve la oportunidad de que estaba yo en una casa estábamos alquilando en una casa que era sobre el Cuarto Anillo. Cerca teníamos una industria y funcionaban todos los focos dejaron de funcionar todos los focos en un apagón. En realidad había una tensión tan baja que todos los focos funcionaban, pero no iluminaban nada, solamente se notaban que estaban encendidos. Entonces era una situación así medio tenebrosa en la que veías la lucecita en el fondo, pero veías que no te iluminaba nada. Pero en uno de los cuartos había energía, pero energía full. Sucede que había habido caída de tensión solamente en uno de los cables, digamos, en una de las fases. Y en otra de las fases sí había un correcto funcionamiento. Ahí nuevamente lo que hice fue
bajar todos los térmicos, ¿no? Porque al final de cuentas los equipos eran los que estaban sufriendo todo esa fluctuación. ¿Alguna duda? ¿Comentario, sugerencia? Prosigamos. Defectos en las instalaciones eléctricas. Un voluntario, por favor, para leer. Yo, profe, Gracias, Michelle. ya. Falta de mantenimiento. Así como un automóvil demanda unos controles con cierta frecuencia, las instalaciones eléctricas residenciales también requieren una revisión cada 10 años por lo menos. Improvisaciones. Los prolongadores permanentes y los triples deben ser eliminados y reemplazados por una instalación apropiada. Materiales y productos defectuosos. Instale solo elementos certificados, especialmente aquellos que cumplen con normas IRAM y de calidad. Falta de profesionalismo. Asegúrese de contratar electricistas calificados. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la parte del mantenimiento. Creo que esto ya se los dejé claro, ¿no? Que nosotros cada cierto tiempo tenemos que hacer un correcto mantenimiento, y si vemos que hay alguna falla, por ejemplo, algo que suele ocurrir es que de repente uno de nuestros focos se nos apaga, pensemos que estaba quemado, lo cambiamos, sigue sin funcionar o funciona un corto tiempo y luego deja de funcionar. Le cambiamos el soquete también nos causa el mismo problema, entonces no solucionamos el problema así. Urgente, llama a un electricista, porque de la misma forma que un automóvil, si se te frega, qué sé yo, el rodamiento, y si no lo vemos a tiempo, porque vemos que puede seguir funcionando nuestro automóvil así, a la larga con el funcionamiento y mal funcionamiento de esta pieza, va a ir fallando todo lo demás atrás, ¿no? Entonces, de la misma forma sucede con nuestro sistema eléctrico. Si nos falla en un lugar, puede ir arrastrando ese problema al resto de nuestra instalación. Y ahí eso también hace que tengamos un consumo inapropiado de la electricidad. No quiere decir que porque nuestro foco esté quemado no vaya a consumir energía. Sí va a hacer el mismo consumo, solamente que no... O sea, si nosotros lo dejamos encendido, por más que esté quemado, igual va a recibir el mismo consumo, por más de que no nos esté iluminando, digámoslo así. Improvisaciones. Yo creo que la mayor cantidad de las improvisaciones que surgen y que podemos notar en todos lados ocurren en la época de Navidad. Nos encanta ver la casita iluminada, los niños los disfrutan hartísimo, pero para tener la casita iluminada usualmente no tenemos 50 enchufes. ¿Y qué hacemos del lugar más cercano o del enchufe que no utilizamos, que está cerca del lugar? Enchufamos un alargador de 3 metros. Llegamos, le ponemos los foquitos que necesitamos y se nos ocurre poner otro foquito más allá, le conectamos otro alargador al alargador y lo ponemos hasta más allá. Creo que muchos de ustedes me entienden cuando hablo de esto, porque es algo que sí se hace, ¿no? No es correcto. Incluso los enchufes a veces los dejamos a la intemperie, cosa de que si les llega el agua, la verdad que corremos un serio riesgo, ¿no? A esto le vamos a llamar improvisaciones eléctricas. También hay veces que de la misma forma que sucede con los foquitos de Navidad, nosotros necesitamos, qué sé yo, o sea, nos damos cuenta que en el momento de diseñar nuestra cocina no pusimos las tomas eléctricas en los lugares adecuados y necesitamos, para hacer una receta del restaurante, necesitamos utilizar la batidora, por ejemplo, muy cerca bueno, en el lugar de la preparación, qué sé yo, en la cocina, tal vez para hacerlo a baño María, como sucede en algunos casos. Y sin embargo, nuestra toma eléctrica está tan lejos que nosotros vamos a necesitar poner un tomacorriente y acercar nuestra batidora al lugar adecuado, al lugar donde lo necesitamos. Entonces, ahí estamos haciendo un acto que, si bien tal vez una vez podría ser aceptado, pero hacerlo de manera continua pone en riesgo a todos, no solamente a la persona que está utilizándolo, sino al resto de las personas, porque tenemos un cable pasando por toda la cocina.
Y eso puede hacer que nos tropecemos, puede hacer también que existan algunos daños en el cable, también puede hacer que le llegue agua, riesgos innumerables. Entonces, lo mejor que se puede hacer es que si vemos que tenemos en nuestro menú una preparación que requiere este tipo de manejo, hablar con un eléctrico y pedir que nos instalen una toma de electricidad cerca del lugar. Entonces, lejos del calor, pero cerca del lugar, ¿no? Entonces ahí ya vamos a estar hablando de una acción más acertada, digámoslo así, menos peligrosa. Otro momento es, bueno, los materiales y productos defectuosos. Aquí esta es una de las normas que utilizan este documento, calidad, esto estaba mal, así. Okay. Calidad, perfecto. Este documento es un documento donde extraje la información, es un documento argentino. Entonces, en Argentina utilizan la norma IRAM para este tipo de artefactos. Lamentablemente en Bolivia no han sacado un documento en el que nos los vayan a presentar todo este tema de manera correcta. O sea, de manera sencilla para las personas que no somos eléctricos y tan fácil de entender. Por eso es que yo me basé en este tipo de, en este documento. Pero lo que me gustaría hacerles notar es que existen normas que nos dicen cómo deberían, que nos dicen que nuestros productos que estamos adquiriendo están correctamente diseñados, o sea, cumplen un cierto estándar de calidad que nos va a garantizar su correcto funcionamiento. Es decir, que si nosotros lo estamos comprando para identificar si tenemos bajas de tensión, este producto siempre nos va a funcionar si lo instalan de manera correcta. Porque también tenemos el siguiente punto, que es la falta de profesionalismo. Al nosotros contratar a una persona que no está correctamente capacitada o que a pesar de saber cómo debería hacer la cosa, decide no hacerlo bien, lamentablemente nosotros, al no ser eléctricos, no podemos asegurarnos de que él está haciendo correctamente su trabajo. Por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos que la persona que estamos contratando está perfectamente capacitada y su trabajo es del mejor. A veces son unos pesitos más contratar a una persona con estas características, pero nos estamos asegurando de que nuestras instalaciones van a estar de manera correcta y estamos eliminando un riesgo para todas las personas que están utilizando el lugar. Si bien, como les decía, son unos pesitos más, pero significa un ahorro gigante al momento de recibir las facturas y al momento de, bueno, porque si se nos llegara a quemar todo el sistema o llegáramos a tener algún problema de electricidad, el costo va a ser mucho mayor, ¿no? Ahí sí va a ser un gasto grave. ¿Alguna duda? Saltemos a la siguiente diapositiva. Defectos comunes en las instalaciones eléctricas. ¿Un voluntario para leer esta parte? Gracias. Defecto de la instalación eléctrica. Ausencia de dispositivos de protecciones. Muchos edificios carecen de protecciones diferenciales y hasta de puestas a tierra obligatorias. Dimensionamiento incorrecto. Algunos instaladores cometen el error de aumentar la capacidad de los disyuntores para enmascarar una insuficiente capacidad de los cables. Tableros eléctricos. Muchas veces no están limpios o están instalados en lugares inapropiados, con poca ventilación, próximos a garrafas de gas, o presentan partes con materiales combustibles como madera. Muchas gracias. Bueno, hablamos de la ausencia de dispositivos o protecciones. Una de las protecciones que hace mención aquí es el cable a tierra, puesta a tierra. Conexión a tierra, también lo conocemos. Esto es un punto de anclaje que se hace en el sistema eléctrico, donde, bueno, una de las formas de anclar a tierra es meter una jabalina de 1 metro que sea de material
conductivo, generalmente lo compran de cobre, hacer una conexión del sistema por medio de un cable y clavarlo en la tierra, ¿no? Esto lo hacen los eléctricos. ¿Para qué nos sirve? Para que en el caso de que haya un pico de tensión o haya algún problema, la tierra pueda absorber toda la energía. Entonces no se quede el sistema completamente saturado y no haya un cortocircuito por sobresaturación, ¿no? Esta es una de las formas de protección, ¿no? Que no debería faltar en ninguna parte. Por ejemplo, algo en lo que nos ayuda bastante la conexión a tierra es en las duchas. No sé si ustedes alguna vez han entrado a algún lugar donde la ducha pasa corriente, en especial cuando están mojados, ¿no? Este es un problema muy grave porque al final de cuentas estamos mezclando energía con agua. El agua es completamente conductiva. Gracias a las sales que contiene, por medio de las sales la electricidad puede ir viajando y puede llegar a electrocutar. Por lo tanto, si nosotros al momento de abrir una ducha sentimos una pequeña descarga, bueno, tenemos que buscar una forma de cerrarla de manera segura. Puede ser que nos pongamos una bolsa en la mano que esté seca y ahí vamos a poder cerrarla. Pero esto sucede porque no tenemos una correcta conexión a tierra. Si esto sucede en nuestros hogares, hay forma de solucionarlo. Llamamos a un especialista, él nos hace una conexión a tierra o revisa la que ya tenemos y van a ver que este problema se va a solucionar. Dimensionamiento incorrecto. Por ejemplo, esto se da cuando algún térmico salta con bastante frecuencia y viene el eléctrico, digamos que disfrazando el problema, atacando al dolor de cabeza y no a la fiebre, no al origen de la fiebre, cambian el tamaño del disyuntor. Por ejemplo, le pone uno de mayor capacidad. Entonces esto no va a solucionar el problema porque ya no va a saltar ya no va a saltar tan constantemente, pero no está atacando al origen de los problemas. Por ejemplo, en este caso podría ser que nuestros cables sean demasiado delgados y no estén abasteciendo a la demanda que nosotros tenemos, al consumo de electricidad. Y por eso es que nuestro térmico estaba saltando, porque le estábamos exigiendo demasiado a todo nuestro sistema. Entonces el térmico nos está avisando esta situación. Y nosotros, si cambiamos el térmico no va a sentir el problema y va a dejar de saltar, pero el problema va a seguir existiendo en nuestro sistema eléctrico. A esto se refiere con el dimensionamiento incorrecto, ¿no? Entonces, lo que se debería hacer es cambiar la capacidad de los cables, no de el que lee el problema, digámoslo así. No sé si quedó clara esa parte. ¿Sí? Ok. Tableros eléctricos, bueno, esto ya queda más claro, ¿no? A veces tenemos lugares donde no están limpios, tableros de madera, garrafas cerca. Generalmente cuando son tableros muy antiguos, sucede esto que eran antes de madera. Entonces, esto presenta un riesgo porque al final de cuentas, si tenemos algún tipo de chispa o algo que se genere un cortocircuito ahí, la madera se puede inflamar fácilmente, ¿no? Y, perdón, vamos a leer un poco el chat. Ok, aquí. Adelante. Sigamos, adelante. Chicos, les voy a ser honesta, yo prefiero que participen aquí, conecten su audio y comenten lo que sientan ganas de comentar. Sus comentarios siempre son bienvenidos, siempre y cuando vengan con el tema. Así que para que no necesitemos estar utilizando el chat ya que tenemos que salir de la clase para poder leer el chat y a veces lo dejo para más adelante y ya no encaja el comentario. Así que prefiero que habiliten su audio, comenten y sigamos adelante. Ya no tengan vergüenza, todos sus compañeros están en la misma situación de ustedes y yo aquí estoy para ayudarlos. ¿Ok? Un voluntario para leer, por favor, un poco de la seguridad en la cocina. Profe. Dale, adelante. Lizeth, para que participes. Carol, creo que ya participaste. Ya. Adelante, Lizeth. Linet, perdón. La seguridad en la cocina.
Todos sabemos que agua y electricidad conforman con una combinación letal. Por esto es importante que los electrodomésticos empleados al cocinar estén correctamente instalados y sean bien utilizados. Humedad. Para evitar que el agua, que el agua en el, que el agua entre en contacto con la electricidad, asegúrese lo- de que los de que las tomas e interruptores estén ubicadas a una distancia segura, al menos de 30 centímetros horizontales de la bacha. Higiene. Antes de limpiar un electrodoméstico, desconéctelo. Temperatura. Cuide cuide que los cables estén alejados de las fuentes de calor. Podrían dañar las aislaciones de dichos conductores. Muchas gracias, Lina. Ok, aquí Esto más- creo que está claro un poco de lo que se debería tener en cuenta en la cocina al momento de hacer instalaciones, ¿no? Ahora hablemos un poco de lo que no se debería hacer. Otro voluntario, por favor, para leer. Yo, profe, Gracias, Miguel. ya, los nunca. No manipule los aparatos ni accione interruptores con manos mojadas. Manténganlos lejos de la pileta o la bacha. No enrolle los cables en aparatos que todavía estén calientes. No emplee un objeto metálico para extraer las tostadas hasta acá en el tostador. Este está enchufado. No llene una pava eléctrica mientras esté enchufada. Muchísimas gracias. Creo que quedó claro, ¿no? Y cuando estamos hablando de no manipularlos, no hacer limpieza de los aparatos mientras están enchufados, no utilizar artefactos metálicos para limpiar o para sacar algo que tengamos adentro, el metal es altamente conductivo, ¿ya? Entonces, si nosotros utilizamos un tenedor para sacar la tostada, nos va a pasar la corriente. En la anterior clase que tuve pasando este tema, un compañero nos comentó que recientemente le había sucedido que él intentó sacar una tostada un pedacito de tostada que le quedó y intentó sacar con el tenedor. Dice que ya la estaba por lograr cuando de repente el tostador saltó y salió disparado. ¿Qué sucedió ahí? Que hubo una descarga de energía en el tenedor, pero como como el mango del tenedor que estaba utilizando el compañero tenía esa protección plástica, el compañero no sintió la descarga, pero la descarga de electricidad estaba presente. Entonces el tostador salió disparado. Si no hubiera sido ese tipo de tenedor y hubiera sido completamente metálico, esa descarga lo hubiera sentido el compañero y probablemente el que hubiera salido botado hubiera sido nuestro compañero. Es un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la pava eléctrica, como les decía, a veces hay términos en este documento que nosotros no utilizamos. Estamos hablando sobre una caldera eléctrica. Entonces, no la llenemos mientras está enchufada. No manipulemos nada que esté conectado, nada que tenga un funcionamiento eléctrico, no lo manipulemos mientras estamos con las manos mojadas, mientras tenemos presencia de agua, mientras hay agua en el suelo. Si nosotros estamos paradas sobre una superficie mojada o húmeda, no manipulemos nada que sea eléctrico. Dicho esto, no quiere decir que siempre que nos expongamos a esta situación nos vaya a pasar algo. Es decir, que muchas veces hay eléctricos o personas que trabajan con la electricidad que dicen, y yo la amarro la energía, a mí nunca me va a pasar la corriente. O que minimizan el problema, ¿no? Y tal vez pueda ser que hayan trabajado de esa manera siempre. Por eso es que están tan confiados.
pero con que una sola vez le pase la electricidad a estas personas puede llegar a ser una letalidad, puede llegar a ser el momento en el que ya no la cuentan. Entonces, es un conjunto de situaciones que pueden llegar a dar una descarga eléctrica a las personas. Estaba escuchando ahí que estaba leyendo en el chat que uno de los compañeros nos preguntó cuánto puede soportar una persona. En realidad, nosotros lo vamos a tomar más adelante. Este tema es parte de los primeros auxilios, cómo actuar, qué hacer y cuánto es lo que va a soportar una persona en la parte eléctrica en una electrocutación. Pero como un dato para que tengan más o menos, o sea, para que tengan más o menos la idea, es que 24 voltios durante una milésima, de 30 milisegundos. O sea, la cantidad de energía que vamos a recibir también influye en la cantidad de tiempo que la vamos a recibir. Entonces nuestro cuerpo aguanta 24 voltios siempre y cuando sea solamente 30 milisegundos. Si nosotros nos quedamos pegados, porque dependiendo de la cantidad de descarga eléctrica que nosotros, o la intensidad de la electricidad que nosotros estamos recibiendo, van a ocurrir tres cosas. Uno, puede ser que la electricidad nos bote, así como sucedió con la tostadora con el compañero. Entonces, al momento de tocar nosotros la electricidad, esto nos va a botar, nos va a lanzar lejos. Otro, o nos va a quitar el contacto, ¿no? Automáticamente. Otro es, como por ejemplo, cuando nosotros sentimos una pequeña descarga, cuando tocamos un electrodoméstico que está haciendo mal contacto a tierra, nosotros solos lo vamos a llegar a sacar, pero es con pequeñas descargas. Y el más peligroso es en el momento en el que la electricidad nos atrapa. Entonces, si la electricidad nos llega a atrapar, es muy difícil que nosotros solos nos podamos separar de la electricidad, porque es como un lazo que ha conectado. Entonces, nosotros al momento de estar conectados a la electricidad, vamos a empezar con una tembladera en la que ya no vamos a poder dominar nuestro cuerpo de manera correcta. Vale decir que el cuerpo también funciona con pequeñas descargas de electricidad. Es decir, nuestras neuronas, nuestro cerebro trabaja con neuronas, y las neuronas se conectan entre ellas para mandar pequeñas señales nerviosas. Estas señales nerviosas son pequeñas descargas eléctricas que van corriendo a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, significa que nuestro cuerpo también es conductivo, porque es la única forma de que estas señales eléctricas lleguen a todo nuestro cuerpo. Dicho esto, si nuestro cuerpo recibe una descarga, es lo mismo que un pico de tensión, ¿no? Nuestro cuerpo va a tener un problema, un fallo. Generalmente lo que sucede es que se quema. Tal vez no se note en el exterior que hay un daño, tal vez solamente esté, qué sé yo, el dedo quemado, mano quemada, pero internamente puede que esté chamuscado. Y esto al mismo tiempo de que la electricidad puede ser que ya hayan desconectado a la persona del suministro eléctrico o hayan bajado el térmico, y eso es la forma correcta de que se debería proceder para evitar que esa persona, que siga habiendo un electrocutamiento. La energía que ha recibido la persona no ha sido descargada, entonces sigue en el lugar. Entonces, sigue en el cuerpo, dentro del cuerpo, causando daño. Entonces, sí, vamos a estar analizando este tema. Me lo voy a anotar para hacer énfasis durante la clase de primeros auxilios. Vamos a tener expertos también hablándonos sobre el tema. Pero esto es para que tengan una idea, ¿no? De lo que podría suceder. ¿Algún comentario, alguna duda antes de que saltemos a otra parte del tema? ¿Alguna experiencia que hayan tenido acerca de esto? Profe, Adelante, Raúl. yo le comento, una vez vi que en una ducha, a lo que me contó, digamos, que era una, o sea, era ducha caliente, ¿no? Y estaba el térmico.
Y entonces, una vez que lo cambió a caliente, empezó a la ducha a humear y botó hartísimo humo. Y eso yo creo que sí es una mala instalación, ¿no? O, En realidad, o no. sí, esa parte también a mí me ha sucedido cuando nosotros utilizábamos en casa una ducha eléctrica. La ducha Sí. se quemó, entonces era como que tal vez puede que estar tapado el funcionamiento del equipo de la ducha en sí, es el que ha fallado, no tanto la instalación eléctrica. Entonces, si bien yo creo que uno de los riesgos más grandes creo que son las duchas eléctricas, son bastante utilizadas, pero es un riesgo muy grande ya que estamos juntando agua con electricidad y esto es combinación letal. Pero sí, puede ser que su ducha se le haya quemado. Entonces, Ujú. sí, sería bueno que hagan una revisión siempre, ¿no? De todos modos, las duchas, como les digo, si tienen la posibilidad de cambiar la ducha Claro. eléctrica por un calefón o un termotanque, aunque el termotanque y el calefón sean eléctricos, se van a dar cuenta que el consumo de energía va a ser mucho menor en casa. Así que una forma de ahorrar y de poner a todos bajo una situación segura es es hacer ese pequeño cambio, ¿no? Cuesta un poco de Sí. plata, pero lo vale. Es muy peligroso eso. Sí, sí, es bastante peligroso. Muchas gracias, Raúl, por tu Igual, intervención. sí, igual le quería comentar, cuando usted hablaba sobre los rayos y desconectarnos, ¿no es cierto? Una vez fui a una casa cerca de Okinawa y, y entonces ahí pues caen hartísimos rayos. Y Sí. entonces no le dimos importancia una vez que estuvo lloviendo o sea, y una de esas sonó fuertísimo, ¡fua! Sonó y entonces la televisión chispeó igual, digamos, ¿no? O sea, se apagó todo. Ya luego llamaron a la CRE, todo, vinieron y ese ratín, no sé qué hicieron, pero hicieron que vuelva la luz, digamos, y ya luego revisamos de la EA, revisamos todo, todo estaba bien, pero lo único que se fregó fueron lo de cotas, esas cajitas, ¿no es? Lo del Ajá. cable. Solamente eso, más bien, los televisores, pucha, todo bien, más bien, todo. Por Quedó suerte, súper bien. pero un susto terrible. Sí, ajá, fue una locura eso. Y de ahí, cada vez, no sé, recién empieza a estar chilcheando y ya a desconectar todo ya con miedo, ¿no? Ya está pues el miedo, ¿no? Claro, sí, eso llega a Sí, suceder. Entonces, si sabemos que es tormenta eléctrica, lo más prudente sería desconectarnos, ¿no? sí, pues. Y otra cosa que yo les quería comentar, por ejemplo, yo tuve la oportunidad también bueno, en realidad el mal momento, ¿no? Porque teníamos un jardinero en casa. Y esto yo se los comento para que ustedes siempre tengan esa precaución. Teníamos un jardinero que siempre iba a nuestra casa a cortar el césped y cortaba todas las casas de la zona. Entonces, y la casa de al lado había hecho una instalación de cerco eléctrico. Y había un árbol que se pasaba de su casa, un arbusto que pasaba sus ramas de su casa a mi casa. Nosotros no teníamos problema con eso, pero tal vez sí, nos perjudicaba al momento de abrir las rejas. Entonces, el jardinero dijo, yo se lo voy a cortar. Nosotros dijimos, no, pidámosle primero a la vecina que baje la tensión, pidámosle a la CRE que lo haga, porque eso es lo correcto. Y el jardinero, no, yo siempre lo hago, yo siempre lo hago. Y nosotros le insistíamos que no lo haga. Mi mamá le insistía que no lo haga, porque era peligroso. Estábamos hablando de que él está trabajando ya sea con tijeras podadoras, que son metálicas, o con un machete. Entonces, el Señor siempre lo hago, ya lo hice al lado, lo hago en otros lados, así que entonces eso fue el exceso de confianza que tenía el hombre. Y al momento de cortar, claro, llegó un momento que no supe si le dio al cable o es que ocurre también que hay un arco eléctrico. Esto significa que no es necesario que esté en contacto, pero con que esté cerca de 30 centímetros, y bueno, y dependiendo de la tensión, puede llegar a ser 1 metro o 2 metros el arco eléctrico, que el cable libera una energía que se conecta por medio de la humedad del ambiente
hasta el artefacto metálico. Entonces, la cosa, sea cual sea la situación, si lo tocó o no lo tocó, el hombre recibió la descarga. Salió expulsado. Gracias a Dios no quedó prendido, ¿no? Salió expulsado. Ese momento dejó el hombre, se sintió mal. No, mi madre no tenía el conocimiento de primeros auxilios de qué hacer. En este caso le invitó agua con azúcar, lo ayudó, le preguntó, lo quiso llevar al doctor, el hombre agarró sus cosas y se fue, muerto de miedo. Nosotros tuvimos miedo de que le haya pasado algo porque no teníamos su teléfono, no teníamos nada, pero después de 2, 3 meses de que se le pasó el susto ya volvió. Gracias a Dios no llegó una fatalidad, pero el riesgo está. Entonces, si bien él lo había hecho millones de veces, solo bastó una vez para que él lo sienta, para que él lo sufra. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Si ustedes tienen alguna persona que está manipulando o haciendo una actividad que esté incorrecta, digamos, que ustedes sepan que está haciéndolo de manera incorrecta, ustedes tienen que respaldarse. Si esa persona insiste en manipular de esa manera los cables, insiste en trabajar de manera insegura y ustedes le están dando las condiciones correctas o sugiriendo que haga las cosas de manera correcta y la persona está empecinada en hacerlo de la manera que él propone, una manera insegura, ustedes háganse un pequeño documento. No necesariamente en computadora, no, a mano, en la que digan, existen estos riesgos, la persona está notificada, yo fulano de tanto, con carnet tanto, me desligo de cualquier responsabilidad. Y hagan firmar a la persona que va a trabajar. ¿Para qué es esto? 1, esto va a hacer que la persona que esté trabajando la piense 2 veces, porque ustedes le están informando que el riesgo es grande. Y 2, si llegara a suceder algo, si él lo hace de manera insegura y llegara a suceder algo, está escrito de que ustedes no son responsables y está firmado por la persona que ha sufrido el incidente. Y al momento de hacer las investigaciones, si es que llegara a ocurrir una fatalidad, Dios no lo quiera, al momento de hacer las investigaciones, ustedes tienen el respaldo de cómo sucedió, de que la persona estaba informada. Y eso los puede salvar de muchísimos problemas. Si en el caso de que el jardinero en este momento hubiera tenido algún problema de salud, hubiera llegado a morir, la persona que lo contrató, en este caso mi madre, hubiera sido la responsable, porque no tenía un documento que decía, yo le advertí, yo le dije cuáles eran los riesgos, y él aún así quiso trabajar. Y yo le pedí que no lo hiciera incluso, ¿no? Entonces, por eso es que yo les pido que siempre se respalden, ¿no? Pasemos más adelante. Al final de la clase vamos a seguir con los comentarios, pero necesito terminar con estas 3 diapositivas antes de irnos, ¿ya? Ya se nos está acabando el tiempo. Fuentes de energía. Eso les quería explicar un poco. Aquí vemos la ciudad de Santa Cruz iluminada. Fuentes de energía significa, no quiere, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien la CRE, que es nuestro distribuidor de energía. Pero también tenemos una central eléctrica que no es en la CRE. Nuestra central eléctrica está ubicada en la feria, ¿no? Tengo entendido que se llama Huaracachi. En la feria, ¿conocen la feria Barrio Lindo? Al lado tenemos un espacio grande donde ahí está funcionando nuestro sistema, nuestra central eléctrica. Vamos a hablar de 3 tipos de fuentes de energía. Combustibles fósiles. Un voluntario, rápido, por favor. Yo, profe. Adelante, Raúl. Fósiles. Los combustibles fósiles son materiales combustibles formados a partir de restos orgánicos fosilizados. Son una serie de sustancias y gases formados a partir de restos de animales y plantas. Este proceso se genera en ciertas capas del suelo durante millones de años. Estos combustibles son quemados en una central eléctrica. Ya, muchas gracias. Los pros, los pros serían que nos dan una fuente de calor muy buena, ¿no?
nos dan una fuente de energía muy buena al momento de quemarla. Los contras son que generan muchos residuos gaseosos. Por ejemplo, el carbón. No es el caso del GLP, que ya estábamos hablando de que es un combustible bastante limpio. Pero el carbón, en la época industrial teníamos ciudades repletas de hollín, que era el carbón quemado que generaba hollín y se depositaban en las casas, en los techos de las casas. Tenemos el petróleo, que también sabemos que tenemos de él subproductos como la gasolina y el diésel, que al momento de ser procesados pueden generar energía. En Santa Cruz utilizamos gas natural para nosotros producir nuestra energía. Sigamos adelante. Si tienen más dudas, no se olviden, podemos seguir charlando después, pero me gustaría que la clase termine a las 10 para que ustedes no tengan un problema de tiempo. Un voluntario para leer energía nuclear. No se peleen. Yo, profe. Gracias, Pedro. Pedro. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidos neutrones y protones. La energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad, pero primero la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas, fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí. Para formar un núcleo más grande, así como el Sol produce energía, en la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Muchas gracias. Quiero aclarar aquí, por ejemplo, que la energía nuclear es una de las más peligrosas. Entonces, ya que el cuerpo humano no está capacitado para recibir grandes cantidades de radiación, y creo que ningún ser vivo, ¿ya? La energía del núcleo es muy potente. Conocemos la central eléctrica que nos presentan en Los Simpsons, por ejemplo, y vemos como Homero, a modo de parodia, a modo de chiste, nos muestra un mal manejo de la central eléctrica. Gracias a Dios, aquí hay gente en el mundo hay gente muy capacitada, porque en caso de que haya algún incidente, sucedería, por ejemplo, catástrofes como la de Chernobyl, que hasta el día de hoy nosotros, ya ha pasado cualquier cantidad de años desde ese día, y hasta el día de hoy no es un lugar habitable. También han pasado 10 años desde la catástrofe de Japón, en la que un tsunami solo fracturó el núcleo, dos lugares donde se almacenaban el núcleo, que se llaman el núcleo de la central, y causó gran cantidad de problemas. Hasta el día de hoy tienen problemas para rehabilitar esos lugares, porque la radiación sigue siendo bastante elevada, y han habido problemas de cáncer, de tiroides, de piel, malformaciones en niños. Son problemas serios ocasionados a raíz de la energía nuclear. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las energías renovables. Aquí voy yo. Solamente les voy a presentar tres tipos de energías renovables. Vamos a hablar sobre la eólica, la energía solar y la energía hidráulica o hidroeléctrica. ¿Ya? Les voy a dar la tarea antes de que se me desconecten, chicos. Tarea para la siguiente clase. Me encuentran otro tipo de energía renovable, que no sea eólica, solar o hidráulica o hidroeléctrica. Me hacen una investigación sobre eso, pueden copiar y pegar en un Word, no tengo problema, pero ustedes me van a redactar cuáles son los pros y los contras de esa energía eléctrica, de ese tipo de energía eléctrica. ¿Entendido? Profe, la escuché entrecortada, se entrecortó cuando dijo que anotemos no sé qué investigación de qué. Repito. Aquí les estoy presentando energía eléctrica, eólica, energía eólica, solar y hidráulica o hidroeléctrica, ¿ya? La tarea es que ustedes investiguen otro tipo de energía renovable, solo renovable.
Pueden copiar y pegar su investigación, no tengo problema con eso. Lo que me interesa es que ustedes anoten los pros y los contras. Eso ya tiene que ser por su propia redacción. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe, entonces Sí, sí. investigar energías renovables con sus pros y contras. Solo un tipo diferente de los que estoy mostrando. Hay muchos. Ya, profe. Muéstrenme un tipo diferente, ¿ya? Vamos a leer rápidamente energía eólica. Esperen un rato, vamos a sacar la lista. Disculpen. Una pregunta, Listen, ¿esto Bien. es en Word o en En Word. diapositivas? En Word, en diapositivas, como ustedes gusten, me lo van a Y lo subir pasamos en PDF al módulo. Sí, me lo van a subir a la plataforma. Vamos a aprender aquí un poco de una diapositiva. Perdón, chicos, voy a tomar la lista, ¿ya? Una diapositiva. Antes de que se me empiece a desconectar. ¿Para cuándo es la tarea? Sí, van a tener hasta el sábado. Bueno, hasta la siguiente clase. ¿Ya? No hay problema. solamente un tipo de energía, ¿no? Un tipo ¿Dicen? de energía, no es necesario que me pongan más. Gracias. Perfecto, sigamos. Les leo un poco sobre energía eólica. La energía eólica es la que utiliza la fuerza del viento para originar electricidad. Se obtiene a través de los aerogeneradores instalados en los parques eólicos. En Guarnes, por ejemplo, están instalando aerogeneradores. Son tipos de molinos con unas aspas gigantescas que están situados a una gran altura, donde el viento usualmente tiene una velocidad constante y nos puede ayudar a generar ese movimiento en las aspas. Ese movimiento es el que nos hace generar energía. ¿Ya? Energía solar. Ustedes seguramente han visto los paneles solares que se instalan a veces en los techos de las casas donde se recibe gran cantidad de luz solar, que es otra de las fuentes de energía renovables más conocidas de las que proviene del sol. Otro lugar donde se utiliza bastante energía solar, que es un sistema bastante simple, es en los cementerios. No sé si ustedes han visto que en los campos de cementerios como en el Memorial Park o estos lugares donde es un espacio, una pampa, digámoslo así, ven unos foquitos que en las luces están encendidos. Estos foquitos en la parte de arriba tienen un pequeño panel solar que mide 10 centímetros cuadrados. Y este panel durante todo el día va recibiendo luz solar y en la noche, por medio de una fotocélula, ellos detectan que la luz ha disminuido y ellos solitos empiezan a iluminar. Utilizan la energía solar acumulada durante el día para iluminar durante la noche. Energía hidráulica o hidroeléctrica. La energía hidráulica es aquella energía que aprovecha la fuerza del agua en movimiento para producir o almacenar la electricidad. Para conseguirlo se utiliza el agua de los ríos, arroyos que se detectan que descienden desde las montañas. ¿Por qué usamos este tipo de agua que desciende desde la montaña? Porque la montaña le da gran velocidad al agua al momento de bajar. Generalmente también se hacen represas. Estas represas, al momento de instalar, ocasionan un daño muy grande en el medio ambiente, ya que desplazan animales, desplazan plantas, desplazan seres vivos o sea, crean una zona de agua, una zona de pantanosa donde no había esto. Entonces estamos eliminando el hábitat de muchos animales y muchas plantas que posiblemente sean endémicos de la zona. Significa que solamente hay en ese lugar. ¿Quedó claro? No quisiera extenderlos mucho más. Me encantaría hablar mucho más sobre estos temas, pero estamos sobre la hora. Como les decía, son un grupo muy participativo. Me gusta. ¿Tienen alguna duda, chicos, sobre la tarea? ¿Sobre el tema? No, profe, todo bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su interés. Espero que me suban la tarea a tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. No iba a tomar lista, profe. Ya la tomé, en Ahí está. realidad saco foto de los participantes. Así que ya. siempre que se conecten, por favor,
pongan su nombre completo. La persona que tiene MS, perdón, me voy a fijar de nuevo. Como nombre MS. Ah, ya lo cambié. No, yo era Ok. licenciada. Ya, ok. Yo entré perfecto. hace rato Perfecto, entonces estás correcto en la con lista. ese nombre. Gracias. Nos vemos, chicos. Que les vaya bien.